Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y este episodio vamos a hablar de un tema muy bonito que es la compasión. Y sí, vamos a hablar de la compasión hacia los demás, pero también la compasión hacia nosotros mismos. Y se trata de la verdadera compasión porque podemos llegar a pensar que ser compasivo significa entender el sufrimiento del otro, pero en este episodio vamos a ir un paso más, ¿sí? Porque entender es un camino muy fácil y hoy te lo voy a explicar por qué. Pero lo difícil es compenetrarte y sentir verdaderamente el dolor del otro. Entonces, bueno, vamos a comenzar y como siempre, al final vamos a hacer un ejercicio para que verdaderamente puedas ser compasivo. Te voy a poner un ejercicio que te va a sacar un poquito de tu zona de confort, porque este ejercicio te va a permitir ponerte en los zapatos de alguien más y tú vas a elegir de quién, ¿sí? De quién te está verdaderamente costando trabajo, a lo mejor una relación, a lo mejor el perdón, inclusive a lo mejor cerrar un ciclo. Y bueno, este ejercicio te va a permitir sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, primero voy a decirte la definición de compasión que encontré aquí en internet, que me pareció increíble. Y bueno, la compasión viene del latín compasio, ¿sí? Y es una palabra compuesta que literalmente significa sufrir juntos. Qué impresionante, ¿verdad? Y tiene que ver también con un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. Es más intenso que la empatía la diferencia es que la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo además y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Entonces me hace increíble, ¿no? Porque lo que te decía hace rato es muy fácil decir, ay, bueno, entiendo lo que te está pasando. Inclusive no te pasa que cuando vives situaciones dolorosas y alguien, por ejemplo, pérdidas o una situación fuerte y la persona se acerca contigo y te dice como aquí estoy contigo, pero verdaderamente no sientes que la persona está contigo, porque esa es una compasión que viene mucho desde el intelecto, una compasión que viene mucho desde el ego, podría decirse de, ay, claro, estoy entendiendo lo que te pasa, pero en el fondo tú sabes y dices, no tienes idea de lo que me está pasando, ¿verdad? Porque la compasión de la que te estoy diciendo, la definición exacta de la compasión, que tiene que ver con compenetrar, con ser uno con ese dolor, pero además ir un paso atrás y decir, si yo pudiera hacer algo, lo haría por ti, ¿sí? Quisiera aliviar ese dolor. Y el otro día estaba escuchando una clase de MDR y la maestra decía una frase súper bonita que me pareció súper compasiva y hablaba de cómo cuando vivimos trauma, un sufrimiento o así, tú como facilitador decirle a la persona, me hubiera gustado estar ahí para evitar o para protegerte de eso que te pasó. Y inmediatamente el consultante, el paciente, literalmente baja los hombros, baja el cuerpo y se abre completamente. Y eso para mí me pareció increíble, ¿sí? Como por ejemplo en el libro de Bailarina de Auschwitz, que me encanta, de Edith Eger, que habla de cómo ella como terapeuta más adelante decía, yo abrazaba a los consultantes o a los pacientes y me soltaba a llorar con ellos. Claro, después de lo que ella vivió en el Holocausto, obviamente con el corazón tan abierto, pues es mucho más fácil tener esa compasión hacia el otro que está sufriendo. Y esta palabra a mí me genera muchísima, pues, amor y ternura y, ya sabes, por decir, qué increíble que todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Y mi cuestionamiento es, ¿qué hace que cerremos el corazón a eso? Y te voy a decir cuál ha sido mi experiencia, de qué es lo que hace que una persona que tiene esa capacidad, esa habilidad para ser compasiva con el otro, de pronto no sienta nada. Y eso pasa, oigan, me ha pasado, he visto en consultantes, en pacientes, en constelaciones, que digo, ¿y qué hace que esta persona se cierre completamente? Y lo que sucede aquí, lo que he visto, tiene que ver con un mecanismo de defensa, ¿sí? Acuérdense, yo se los he platicado episodio tras episodio tras episodio, cómo cuando nosotros estamos a la defensiva, cuando nosotros estamos protegiéndonos o en el cerebro más arcaico que estamos pensando que está en peligro nuestra vida o la aniquilación, entonces nuestro cerebro literalmente
se desconecta de la parte de la conciencia, de la parte más evolucionada y activa las partes más arcaicas, las partes que están pues al servicio de la supervivencia y eso hace literalmente que no sientas, porque en realidad tú dices, yo me estoy protegiendo y entonces puedes cerrar el corazón y ver al otro como un enemigo, puedes ver el otro como si fuera un depredador. Y ahí es cuando sacamos lo peor de la humanidad, ¿no? El sentir que tengo que protegerme de ustedes, de ti, de un grupo de... Y entonces saco lo peor, desactivo completamente mi capacidad de ser compasivo, empático y de tener conciencia para elegir y reacciono. Y el mundo que estamos viviendo y mi aportación podría llegar a ser el decirles, todos estamos heridos y todos podemos elegir ese camino, el de protegernos y podemos verlos como enemigos unos a los otros y podemos inclusive tener poca empatía, o sea, llegar hasta enfermedades mentales donde no hay ni siquiera empatía por el sufrimiento de ningún ser vivo, pero también tenemos el camino de la sanación, esa es mi aportación, esa es mi hipótesis de por qué hago lo que hago, porque tengo esta idea de que todos en el fondo tenemos esta capacidad pero que el trauma, los sufrimientos, sobre todo el trauma, las cosas dolorosas, las cosas muy impactantes, fuertes, que activan estos mecanismos de defensa, hacen que nos transformamos en literalmente en bestias, ¿sí? Y creo que hay esperanza, creo que hay esperanza y volviendo al que hace que algunas personas se cierren completamente y prefieran estar en aislamiento, y es eso, es sentir que estás en peligro. Entonces, ahora sí, del otro lado, ¿qué es lo que hace que podamos abrir la compasión, que es parte también del ser humano? ¿Y qué es lo que hace? Pues que nos sentamos en un lugar seguros y a salvos, que nos sintamos contenidos, que nos sintamos amados. Cuando nos sentimos amados, contenidos, protegidos, seguros, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos en juicio, cuando nos sentimos en riesgo, sacamos lo peor de los seres humanos. Y entonces el tener esta conciencia, esta comprensión, nos hace poder elegir y poder decirle a nuestra mente, acuérdense que nuestro cerebro nos escucha y decirle a nuestra mente cuando reaccionamos y decir, a ver, ¿verdaderamente estás en riesgo? ¿Verdaderamente estás en peligro? ¿O lo estás interpretando como tal? Entonces respira profundo, cálmate, regresa a tu lugar seguro, regresa a tu espacio de paz y desde ese lugar elige qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar y les aseguro que el mundo sería un lugar mucho mejor. Y ahora, la compasión me parece un tema increíble porque, a ver, si estamos en esta, de acuerdo a las filosofías védicas y también las filosofías budistas, si estamos en esta rueda de reencarnación y regresamos y regresamos y regresamos por medio de los apegos, eh, pues a evolucionar hasta llegar a la iluminación. Entonces, podría tener sentido esta hipótesis de que tú regreses de alguna forma como víctimas y luego victimarios y luego víctimas y luego victimarios, hasta que paramos esta rueda y elegimos un camino distinto que es el camino de la conciencia. Ahora, ¿por qué la compasión se vuelve una gran herramienta para elegir este tercer camino, que es el camino de la iluminación? Porque la compasión, como tú ya lo viviste, tú ya viviste un lado de la historia, tú ya fuiste víctima de una historia y todos lo hemos sido. Levante la mano ahí en su casa, o los que estén escuchando, ¿quién ha sido víctima de una historia? Pues todos, ¿sí? Todos hemos sufrido, todos hemos sido víctimas. Y ahora, en el momento en el que nuestro cerebro, como te dije, tiene esta capacidad y nuestra conciencia de decir, ¿qué hago? Me quedo en este lugar de supervivencia y entonces voy a ser una bestia literalmente en esta selva y yo voy a triunfar y nadie me va a volver a hacer esto, ¿sí? Y no me importa que yo haga ese sufrimiento porque no siento, porque estoy en el cerebro arcaico, estoy en el cerebro de un reptil, o sea, no siento lo que estoy haciendo. O me voy a otro camino, pero ese camino es el difícil porque ese camino tiene que ver con sanar, ¿sí? Este camino te lleva a un proceso muy duro porque te vuelve vulnerable. Y entonces el cerebro arcaico dice, te van a volver a lastimar, te van a volver a fregar, te vas a morir.
Y entonces la lucha se vuelve de ti con tu propio cerebro. Está cañón, ¿verdad? Y entonces, viéndolo en una perspectiva mucho más amplia, ¿por qué los sistemas familiares permanecen en estas lealtades, patrones, creencias tan tóxicas, eh, cuando en realidad están luchando contra ellos mismos, o sea, de su misma capacidad de supervivencia, o irte al camino de lo desconocido? Y el camino de lo desconocido es un camino donde vas a ser vulnerable, te pueden aniquilar. Entonces, si tú dejas de estarte defendiendo, pues te vuelves vulnerable a la muerte, a la aniquilación, y en el sistema familiar, pues te vuelves vulnerable a que el sistema familiar se destruya, se termine. Entonces, por eso mi camino es el de la sanación. Por eso el que yo siempre te voy a decir es sana profundo. Sí, vas a sentir que te mueres, pero no te vas a morir. Sí, vas a nacer. Te vas a dar cuenta de quién eres verdaderamente. Sí, vas a tener miedo porque ser vulnerable frente a otro, ser vulnerable frente a ti mismo es súper doloroso y es súper fuerte. Pero si lo hacemos en un grupo, si lo hacemos en tribu, como lo hacían antes, si lo hacemos sintiéndonos seguros, en un grupo, en un lugar donde como humanos podemos acompañarnos, vamos a sanar y vamos a elegir el camino de la compasión. Y el camino de la compasión, volviendo al tema de samskara, la rueda de la reencarnación, hablando de estas filosofías, que también respeto las filosofías o las religiones en donde no existe esto también, pero hay un punto en común que es, si yo soy compasivo, porque a mí me pasó eso y yo sé lo que se siente y yo no lo voy a hacer. Entonces, voy a elegir el camino de la evolución y del cambio de la conciencia, porque no quiero que nadie más le pase lo que a mí me pasó. Y entonces pasamos en este crecimiento post herida, post trauma, pasamos de ser víctimas a ser victimarios, a ser un ser que se transforma, que genera una nueva identidad, que genera un nuevo recurso, muchos recursos, resiliencia, y también genera una misión o una vocación. Es decir, no quiero que nadie sufra. Y si lo llevamos a un nivel muy profundo en la mente, todos sufrimos. Si lo llevamos a un lugar muy profundo en la mente, todos sufrimos. Entonces, el tomar este camino distinto es el tomar el camino de la paz, y la paz se encuentra en tu mente. ¿Sí? O sea, una persona que no tiene paz en su mente es una persona que no tiene paz en la vida. Y entonces regresas y dices, oye, voy a elegir el camino de la paz, el camino sáttvico, el camino de la armonía. Y eso sí lo puedo elegir porque está en mi mente. Y eso sí lo puedo elegir porque son mis rituales, mis rutinas, todo aquello que me hace que yo regrese a un lugar de paz y de armonía. Y eso sí depende de mí. Y entonces tomamos el camino de la compasión hacia mí mismo, que veo reflejado en todo lo que existe y que digo, es que esto tiene que parar. Y el sufrimiento va a parar cuando yo pare de sufrir. Y voy a parar de sufrir cuando me dé cuenta cuál es el origen del sufrimiento, de dónde viene el sufrimiento. Y el origen del sufrimiento viene en la mente. Entonces, la verdad se vuelve un camino muy bonito. El camino de la compasión se vuelve un camino de amor hacia ti y hacia la humanidad entera, porque reconoces y dices, el origen del sufrimiento está aquí adentro. Y entonces voy a dejar de sufrir, ¿sí? Y lo que pase por el destino, por la vida, por lo que suceda, que yo no lo puedo controlar y que pase y que me va a generar un sufrimiento, bueno, yo voy a elegir cómo reaccionar ante eso. Y eso para mí es la verdadera liberación. Entonces, el camino de la sanación, el camino del plan B, el camino difícil, el camino de la vulnerabilidad, te va a llevar a tu verdadera iluminación, a tu verdadera liberación, y por lo tanto la liberación de todos los que estén a tu alrededor, porque te vuelves una inspiración, porque literalmente enciendes tu propia luz y dices, ya me di cuenta quién soy. Hey, hey, oigan, oigan, ya me di cuenta quién soy. Entonces ya no hay que sufrir, porque eso no es real, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema de la compasión, quiero ponerte un ejercicio que te va a gustar, porque pues a veces nos cuesta mucho, mucho más trabajo ser compasivos con personas con las que hemos tenido conflictos, ¿verdad? Es más fácil decir, ay, soy compasiva con mi amiga, la que me cae súper bien, ay, soy compasivo con mi hijo, que nos llevamos muy bien, pero me cuesta mucho ser compasivo con mi vecino, que hemos tenido conflictos, o me cuesta mucho ser compasivo con mi ex esposo, mi ex esposa, mi suegro, mi suegra, o sea, esas personas que nos cuestan, ¿sí? Y ese es donde más difícil
se nos ponen las tareas y dices, ay, no, pero no, ese no. Pero para verdaderamente ser compasivo contigo y con lo que te decía, tu naturaleza humana, tu naturaleza de sufrimiento que está en tu mente, etcétera. Entonces, poner este ejercicio de, ok, voy a ponerme en el lugar del otro, pero voy a ponerme en el lugar del otro de verdad, ¿sí? No nada más voy a decir que me voy a poner en el lugar del otro. Y eso te va a abrir algo, te va a abrir algo, te va a sanar algo, te va a regalar algo. Entonces vamos a hacerlo, ¿te parece? Entonces simplemente prepárate para este ejercicio, vamos a entrar en nosotros, a estar en este centro vacío, simplemente cierra tus ojos, respira profundo, inhala y exhala. Y vamos a habitarnos. Y en este ejercicio te voy a pedir que te pares, ¿sí? Tú sabes que no te pido muchos ejercicios donde te pares, pero en este ejercicio sí te voy a pedir que te pares. Y sí te voy a pedir que tomes una hoja, la hoja que tú quieras, rayada, sin rayar, no importa. Agarra una hoja y esa hoja va a representar esa persona que te cuesta mucho trabajo en este momento de tu vida, ¿sí? Estamos trabajando en la compasión verdadera, ¿sí? Entonces, pon en esa hoja a esa persona que te cuesta muchísimo trabajo y anota su nombre, ¿sí? Pon el nombre de esa persona en esa hoja y entonces te vas a parar y tú desde un lugar vas a poner esa hoja enfrente de ti en el piso, ¿sí? Es decir, tú vas a estar enfrente de esa hoja, la hoja está en el piso, tú estás del otro lado, vas a mirarla de frente y tú simplemente cierra tus ojos y empieza a sentir cómo es estar en tu lugar, es tu lado, tu lugar, tu energía. Y observas un escaneo y di, mira, me siento así, mi cabeza está así, mi cuello, mi espalda, mis piernas. Empieza a hacer este escaneo en tu cuerpo y cuando estés listo o estés lista, vas a poner esa hoja que ya pusiste, vas a pararte arriba de esa hoja, literalmente. Te paras, pisas la hoja, cierras tus ojos y ahora estás en el lugar de esa persona, ¿sí? No tienes que poner ninguna intención, análisis, mente, nada. Solamente ponte en ese lugar y vas a comenzar a sentir cosas. Vas a sentir a lo mejor síntomas en tu cuerpo, a lo mejor emociones, a lo mejor energía en tu cuerpo y solamente observa. Y estando en el lugar de esa persona, vas a comenzar a sentir su sufrimiento. Te vas a dar cuenta que esa persona está sufriendo por sus creencias, por sus heridas, por lo que le pasó, por lo que sea. Eso no justifica lo que te hizo, no justifica para nada, pero te da una comprensión distinta que esa persona es una persona que sufre, ¿sí? Es una persona que sufre como tú, pero que tal vez no tiene herramientas, o tal vez sí, no las sabe usar, o no las quiere usar. Pero aquí el tema es la compasión hacia otro ser que sufre, ¿sí? Esa persona en la que estás parado en este momento está sufriendo y tal vez su forma de aliviar, entre comillas, su sufrimiento es protegiéndose, según ella, él. Pero tú desde tu comprensión vas a sentir a través de tu cuerpo, como esta meditación budista, en la que ese sufrimiento de esa persona lo vas a respirar y lo vas a meter a tu corazón. ¿Cómo? Pero el sufrimiento de la persona que más daño me ha hecho, el sufrimiento de la persona que me sigue haciendo daño en este momento, tú respíralo. Si no significa que le vas a hablar por teléfono ahorita y te vas a juntar con esa persona, no, no lo vas a hacer. Pero este es un ejercicio para ti, es un ejercicio para tu corazón y para tu alma, para tu conciencia. Y entonces ahora que estás en ese lugar, que sientes el sufrimiento que siente esa persona, que respiras ese sufrimiento, simplemente le vas a desear desde el corazón todo el bien y las bendiciones que deseas para ti, literalmente. Lo que deseas para ti, quiero que se lo desees a esa persona. A ver qué pasa, ¿sí? No te forces, vamos a ver qué pasa. A ver si logras, a ver si no logras, no pasa nada. Entonces, este ejercicio es para ti, para tu paz, para tu compasión. Y entonces comienza a mandarle de tu corazón todo ese bien que deseas para ti y para los que quieres, para tus seres queridos. Y comienza a observar cómo tu corazón se expande. Observa cómo tu corazón se abre a la verdadera compasión. Deseo de corazón que pueda ser liberado y liberada
de este sufrimiento, así como deseo yo también ser liberado o liberada de este sufrimiento. Y que ambos verdaderamente podamos encontrar la felicidad, que podemos vivir en felicidad, que podemos ser felicidad. Y si lo lograste y estás listo, simplemente deséale ese bien, pídele a Dios que bendiga a esa persona, así como te bendice a ti. Salte de ese lugar y observa cómo te sientes ahora que hiciste este ejercicio. Observa que cambió. Haz este escaneo en tu cuerpo, en tus emociones, en tu corazón sobre todo. ¿Qué es diferente ahora? ¿Quién soy ahora después de hacer esto? Y bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Gracias por todos los comentarios que me mandan aquí abajo en la descripción del episodio. Gracias también por compartir este episodio con todas las personas que amas y también con los que no te caen tan bien. Vamos a practicar la compasión. Y bueno, deseo todo el bien y todo el amor para ti, que seas liberada del sufrimiento y que encuentres la verdadera felicidad. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Recuerda que si sana tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.